No temerás el terror de la noche, ni la flecha que vuela de día, ni la peste que acecha en las tinieblas, ni la plaga que devasta a mediodía. Para anclar esta verdad en la piedra de la historia, antes de mi discurso, rastreo los nervios de este cuerpo jurídico que hoy diseccionamos. ¿Cuál es el artículo 14 de la apócrifa Constitución de 1791? El artículo 2 nos enseñó cómo el vínculo de obediencia está viciado de origen, pues el poder reside en la persona y no en ficciones. El artículo 7 decretó la nulidad radical de todo mandato que se escude en el bien común por ser concepto que no se puede medir. El artículo 13 nos quitó la venda de los ojos para ver que todo cargo público es en realidad un negocio privado de quien lo ostenta. Me detengo un instante frente a este atril de madera vieja, mientras mis dedos recorren el relieve del escudo del Consulado del Mar. El frío de esta mañana valenciana se cuela por los grandes ventanales de la lonja de la Seda, levantando un polvo dorado que danza bajo las bóvedas góticas. Camino despacio sobre las losas de piedra, sintiendo como mis pesadas vestiduras del siglo XIV rozan las bases de estas columnas helicoidales, parecen hilos de seda girando hacia el cielo. Mirad estos muros soberbios, Pere Comte los empezó a levantar allá por el año 1482, para que el comercio tuviera un templo y no una cárcel. Aquí no mandaba el capricho de un rey sentado en su trono de Castilla o de Aragón, sino la palabra de los mercaderes y el rito del intercambio libre. La lonja de los mercaderes es el triunfo del orden que brota de la tierra, un espacio donde el ius se descubría en cada fardo de tela y en cada letra de cambio firmada con honra. Este edificio es un valladar físico, un recordatorio de que el derecho existe mucho antes de que el legislador aprenda a escribir sus mentiras. Es la arquitectura de la praxis, donde el Consulado del Mar resolvía los pleitos a vela hinchada, buscando la justicia del caso concreto y no la abstracción de un despacho frío. ¿Acaso pensáis que el bien común es una vara que se pueda comprar en la feria de Medina? Me viene a la memoria aquel pleito entre los tintoreros de la Ribera, que discutían por el uso del agua de la acequia para teñir sus paños de púrpura. Llegó un alguacil del mando, todo estirado y con aires de semidios, pretendiendo repartir el agua según su propio proyecto de interés general. Pero la realidad es tozuda, y el interés general no era más que el interés de su primo, que tenía los batanes aguas abajo. El artículo 14 de nuestra apócrifa Constitución es un dardo en el corazón de esa soberbia constructivista. Nos dice con rigor forense que la comunidad política es un fenómeno natural, como la familia o la misma sed, pero que nadie tiene el poder de medir ese humo llamado interés general. Quien parte y reparte se queda con la mejor parte, y el legislador que nos vende el bien de todos, en realidad solo busca llenar su propia alforja privada. Es una poiesis de falsarios, una ingeniería que pretende que el hombre es arcilla y el Estado el alfarero. Escuchad bien la letanía del jurista, porque la soberanía no se transfiere como quien entrega una carga de leña en el mercado. El mando carece de legitimidad intrínseca, pues no existe contrato social que no sea un fraude o una cadena para el hombre libre. Siempre debemos presumir que el dirigente persigue su propio provecho, su particular negocio y su oculta ambición de mando. El derecho no es un regalo del poder, sino el límite que el albedrío le pone a la bota que intenta pisar el huerto ajeno. En esta lonja, donde las columnas se retuercen buscando la luz, entendemos que la única organización legítima es la que sirve a la defensa de la persona. Cualquier acto del mando que contradiga la raíz ontológica de nuestra libertad se tendrá por no puesto, careciendo de ánima para obligar a quien se sabe soberano de su propio destino. A buenas horas, mangas verdes, viene la ley a decirnos cómo convivir, cuando el derecho ya está escrito en el respeto al prójimo y en la propiedad de lo que sudamos. Yo, el veedor de la Real Casa de Veedores, haciendo las veces de secretario judicial, procedo a dar lectura al acta de notificación del artículo 14 de la apócrifa Constitución. Acta de notificación del artículo 14 de la Constitución Española, de 8 de octubre de 1791, que se dice apócrifa, falsa, falsificada y 1000 veces enmendada. Siendo el día y la hora señalados, se constituyó el señor juez de esta ciudad y su partido, con mi asistencia, a fin de celebrar la comparecencia fijada para hoy, y concurriendo a la misma todos los aquí presentes. Procedo a dar lectura solemne al artículo 14. Artículo 14. 1.
No se niega la existencia de la comunidad política, ni de un fin político común, ni del bien común ni del interés general. Tampoco que la comunidad política como la familia sea una institución natural, ni la necesidad de apoderar dirigentes para su gobierno. 2. Se afirma, sin embargo, que la soberanía reside en las personas naturales, que con su actuar generan de forma natural el fenómeno social al que ponemos por nombre comunidad política, que es imposible medir y definir que sea el bien o fin político común, ni el interés general, que no existe un pacto o contrato social digno de ser considerado contrato para la transferencia del poder a los dirigentes, que estos carecen de legitimidad y representatividad, que los cargos y órganos de dirección política y administrativa deben ser considerados de naturaleza jurídica privada, que a través de los puestos de dirección política y administrativa, un selecto grupo de personas naturales en realidad imponen a los demás su personal proyecto político, y que siempre deberá presumirse en los dirigentes la persecución de su propio interés personal, particular y privado. 3. En virtud de lo anteriormente expuesto en el presente artículo, se configuran en los siguientes del presente capítulo los fines políticos concretos a los que deberán servir quienes desempeñen cargos de dirección política y administrativa, y cuyo incumplimiento, subversión o traición, legitimará y justificará a todo español para el ejercicio del derecho a la legítima defensa contra el tirano o usurpador. Con lo cual se termina la presente, acordando su señoría queden los autos sobre la mesa, para dictar la resolución que proceda, y leída el acta, firman los asistentes con su señoría y conmigo. Ante mí el veedor, que doy fe. Antes de arrojar mi juicio al viento de este patio, donde el aroma del azahar se mezcla con el rigor de la piedra, debo dejar constancia de los cimientos que sostienen mi razón. El artículo 7.2 declaró la invalidez de todo mandato que se escude en el bien común, por ser concepto que no admite peso ni medida en la balanza de la justicia. El artículo 5 sometió la voluntad del legislador al canon de justicia material, prohibiendo que la ley se convierta en un molde caprichoso. Y el artículo 12 nos obligó a desconfiar de todo acto administrativo, presumiendo que tras el sello del mando late siempre el interés privado de quien lo estampa. ¿Acaso puede el ojo del hombre ver la raíz que nutre al naranjo mientras pasea por este patio de la lonja? Me detengo ante un árbol cargado de frutos, sintiendo el sol de la tarde en mi rostro, y no puedo sino sentir desdén por esos escribanos de despacho que pretenden conocer el alma de la comunidad desde una mesa de oficina. La gnoseología, que es la ciencia de lo que podemos saber y de lo que se nos escapa, nos enseña que el mando padece de una ceguera soberbia. El gobernante cree que puede ver la suma de todos los deseos, de todas las hambres y de todos los miedos, como si fuera Dios mismo mirando desde el empíreo, pero la verdad es que el bien común es un humo, una palabra hueca que se estira como el cuero mojado para cubrir cualquier tropelía que el poder desee cometer contra el hombre soberano. El artículo 14 es claro como el agua clara, es imposible definir o medir el interés general, porque lo que es bueno para el curtidor que necesita agua, puede ser la ruina para el tintorero que necesita el cauce limpio. Me encamino hacia el consulado del mar, pisando con firmeza las losas que han visto pasar siglos de tratos y de verdades. Imaginad por un momento a un mercader de especias en el puerto, que pesa su azafrán con una balanza de precisión, grano a grano, porque el valor reside en lo concreto y en lo que se puede tocar. Eso es lo determinado, el ius que nace de la cosa misma y del trato entre iguales, donde cada gramo tiene un dueño y cada maravedí una razón de ser. Pero llega entonces un alguacil del mando, con un pergamino lleno de tachones, y dice que por el bien de la corona debe confiscar una parte para un fin inmenso e indeterminable. Le preguntas para qué sirve esa saca, y te responde con vaguedades sobre el destino de la nación o la gloria del reino, cosas que no llenan el estómago ni calientan el hogar. Eso es poiesis pura, una construcción de la mente que no tiene raíz en la tierra, una ingeniería que trata de amoldar la vida a un esquema que solo existe en la cabeza de un tirano. La soberanía no es un saco de trigo que se pueda entregar a un mayoral para que lo reparta a su antojo por los pueblos. Reside en la persona natural, en su actuar diario, en su praxis, que es el único conocimiento verdadero que tenemos sobre lo que es justo y lo que es útil. El mando carece de legitimidad porque pretende saber lo que no sabe, y porque intenta medir lo que es inmensurable por su propia naturaleza. Pretender que un selecto grupo de personas pueda definir el interés de todos es una alucinación gnoseológica,
un engaño que solo sirve para que el dirigente persiga su propio provecho bajo la capa de la ley. En esta lonja, donde el orden brota del comercio y no del decreto, entendemos que la única organización política legítima es aquella que se limita a defender la propiedad y la vida. Todo lo que exceda ese perímetro es una invasión, un robo disfrazado de virtud que el hombre libre tiene el deber de rechazar con la fuerza de su propia dignidad. Si la ley no se puede determinar con el rigor de un contrato de compraventa, no es ley, sino un arma cargada en manos de un salteador de caminos. El derecho se descubre en la realidad de la convivencia, en el respeto a lo ajeno y en el cumplimiento de la palabra dada, no en las nebulosas de un parlamento que fabrica normas como quien hace churros. La noseología del justnaturalismo nos advierte que no podemos conocer el bien general, pero sí conocemos perfectamente cuando nos meten la mano en la bolsa o cuando nos prohíben labrar nuestra propia tierra. Por eso, cualquier acto del poder que se fundamente en lo indeterminable carece de alma. Es un cuerpo muerto que no puede obligar a quien tiene el juicio sano y la voluntad firme. Allá irán leyes doquieran reyes, pero el ius es el valladar de piedra que protege nuestra casa de la marea del mando político y sus caprichos. Si es una magnitud que no se puede pesar, es porque solo sirve para engañar al que trabaja. Aquí, en esta lonja de la seda de la ciudad de Valencia, mientras el polvo dorado baila bajo las bóvedas góticas, puede sentirse el asfixiante calor del mediodía valenciano, y el deslumbramiento que la luz produce cuando se filtra por sus majestuosos ventanales. Mi mirada recorre el relieve del escudo coronado de Valencia en este atril de madera vieja, entre tanto escucho el barullo producido por trasiego de los mercaderes. Me detengo un instante, ajustando mi vestidura, y contemplo esta arquitectura de una matemática precisa y exacta que emula hilos de seda girando hacia un cielo que no conoce leyes de papel. El artículo 14 que como historiador analizo, no es una ocurrencia del presente, sino el resultado de siglos de tensión entre el descubrimiento del derecho y la imposición de la ley. Antes de precipitarnos al escudriñamiento de sus fuentes de pensamiento, es de obligado cumplimiento que recordemos algunos pasajes previos de esta misma apócrifa, falsa, falsificada y 1000 veces enmendada Constitución Española de 8 de octubre de 1791. El artículo 2.1 declaró que la soberanía reside exclusivamente en la persona natural y es por su propia esencia indelegable. El artículo 7.2 decretó la nulidad radical de todo mandato que se escude en el concepto inmedible del bien común. Y el artículo 13 estableció la presunción de que todo cargo público es un negocio privado de quien lo ostenta para su propia ambición. Desde la lente de la historia del pensamiento, este texto se fundamenta en la tradición más pura de la segunda escolástica española del siglo XVI. Cuando el artículo afirma que la comunidad política es una institución natural, está recuperando la tesis de Francisco de Vitoria en su Relectio de Potestate Civili. Vitoria sostenía que el poder civil es de derecho natural, pero que su origen último no es un pacto artificial, sino la propia naturaleza social del hombre. Sin embargo, el artículo 14 da un paso audaz al negar que exista un contrato digno de tal nombre para la transferencia de ese poder a los dirigentes. Esta ruptura con el contractualismo clásico de autores como Hobbes o Rousseau sitúa al documento en una línea de justnaturalismo radical y premoderno. Al declarar que los dirigentes carecen de legitimidad y representatividad real, el texto resuena con las advertencias de Domingo de Soto en su Tratado de Justitia et Iure. Soto ya señalaba que el gobernante no es un dueño, sino un mero administrador sujeto a criterios de estricta justicia material. La afirmación de que el bien común es un concepto imposible de medir, ataca directamente la raíz del constructivismo político, que nacería siglos después con la Ilustración. Históricamente, el pensamiento jurídico tradicional siempre desconfió de las abstracciones universales, que no pudieran descender al caso concreto de la justicia entre personas naturales. La presunción de que el dirigente persigue siempre su propio interés privado es una herencia directa del pensamiento de Juan de Mariana en su obra de Rege et Regis Institutione. Mariana no solo desmitificaba la figura del gobernante, sino que advertía que el poder tiende por naturaleza a la tiranía si no se le imponen valladares físicos y jurídicos. El reconocimiento de la naturaleza jurídica privada de los cargos de dirección política es una conclusión forense que busca despojar al mando de su aura de santidad secularizada.
Se recupera aquí la visión del consulado del mar, donde la autoridad nacía de la praxis mercantil y de la honra, y no de una delegación mística de soberanía. Finalmente, el reconocimiento del derecho a la legítima defensa contra el tirano o usurpador cierra el círculo del pensamiento político clásico español. Esta no es una invitación al caos, sino el recordatorio de que existe un derecho no escrito, basado en el respeto al prójimo que rige por encima de la norma suprema. Si el legislador subvierte los fines concretos de la justicia, pierde el ánima que obliga al hombre libre, devolviendo a la persona su soberanía original para defender su propiedad y su vida. En estas piedras de la lonja, donde el ius se descubría en cada trato, entendemos que la única organización legítima es la que sirve de muro frente a la ambición del mando. Observad las sombras bajo las bóvedas, donde las lámparas revelan la magnitud de esta lonja. Mi espíritu, en soledad solemne, desprecia las leyes de papel ante el orden que rige desde lo alto. Mi ánimo es de una serenidad vigilante. Entiendo que el derecho es el valladar contra la ambición privada de los tiranos. Con firmeza y gravedad, señalo que el artículo 14 vincula la legitimidad del mando a la defensa de la persona, legitimando la reacción de quien se sabe soberano de su destino. Lo dispuesto en el artículo 14 actúa como una clave de bóveda, que condiciona la validez y el ánima de todo el articulado posterior de esta apócrifa Constitución. Desde una lente hermenéutica, este precepto no es una mera declaración de principios, sino un filtro de realidad que tiñe cada norma de organización del libro segundo. Al declarar que la soberanía reside en la persona natural y no en ficciones, el artículo 14 vicia de nulidad radical cualquier intento de interpretar los artículos sucesivos como una cesión de derechos. La hermenéutica de este artículo impone que todo poder mencionado en el libro segundo sea entendido como una carga administrativa de naturaleza jurídica privada, nunca como una autoridad mística. La afirmación de que el bien común es un concepto inmedible e indefinible tiene un efecto devastador sobre las facultades del legislador contenidas en el resto de la apócrifa Constitución. Cada vez que un artículo posterior invoque el interés general para justificar una regulación, el juzgador debe acudir a este artículo para declarar la vacuidad de dicha pretensión. Si el fin político común no se puede medir, cualquier norma que pretenda imponerlo se convierte en una imposición de un proyecto personal sobre la voluntad del soberano. Por tanto, la hermenéutica obliga a leer las normas de organización no como facultades de mando, sino como límites estrictos a la interferencia en la esfera privada. La inexistencia de un contrato social real, declarada en el punto segundo del artículo 14, priva de fundamento a cualquier deber de obediencia que se pretenda deducir de los artículos posteriores. Al caer la ficción del pacto, la relación entre el dirigente y la persona natural deja de ser política, para convertirse en una relación de gestión de asuntos ajenos. Esto significa que los cargos públicos carecen de la representatividad que el constitucionalismo moderno suele atribuirles. El historiador y el jurista deben interpretar que las instituciones mencionadas en el libro segundo son meros artefactos instrumentales, carentes de legitimidad intrínseca para obligar al hombre libre por encima de su propio albedrío. La presunción de que el dirigente persigue su propio interés privado invierte la carga de la prueba en cada acto administrativo que este cuerpo jurídico regula. La hermenéutica del artículo 14 exige que cualquier disposición del mando sea analizada bajo la sospecha de que busca el lucro o la ambición particular de quien la dicta. Esto refuerza lo dispuesto en el artículo 12, obligando a una interpretación restrictiva que proteja siempre la propiedad y la libertad de la persona, frente a la rapiña del legislador. El derecho no se presume en el acto del gobernante, sino que debe ser demostrado frente al muro infranqueable de los derechos naturales. El reconocimiento de la naturaleza jurídica privada de los puestos de dirección política redefine el alcance de la responsabilidad civil y penal de los mandatarios. Al despojar al cargo de su aura de santidad política, el artículo 14 somete a los dirigentes al régimen de responsabilidad de cualquier agente privado que gestiona bienes ajenos. Esto afecta a la interpretación de todo el sistema de pesos y contrapesos que la Constitución pretende establecer, situando la justicia material del artículo 5 por encima del rito de la ley. La hermenéutica forense nos obliga a ver un negocio donde otros ven un servicio, y una ambición donde otros ven un sacrificio por la patria.
Lo dispuesto en este precepto también actúa como una cláusula resolutoria de carácter universal, que vicia y condiciona la validez de todo el libro segundo de la Constitución. Desde una lente hermenéutica, el apartado tercero transforma la organización política en un contrato de resultados estrictos y naturaleza privada, al establecer que los cargos y órganos solo existen para servir a los fines políticos concretos, configurados en los artículos sucesivos. El artículo 14 despoja al mando de cualquier facultad discrecional. Cada vez que el libro segundo mencione una competencia administrativa o una potestad legislativa, el jurista debe entender que tal facultad nace muerta, si no se dirige directamente a la defensa de los derechos declarados en los artículos 15, 16, 17 y 18. La hermenéutica de este apartado impone una jerarquía donde la eficacia de la norma de organización queda supeditada a la lealtad hacia los fines naturales. El artículo 14.3 convierte el resto del articulado en una estructura condicional, es decir, que la autoridad de un ministro o de un juez solo existe mientras se mantenga dentro del perímetro de la justicia material. Si un acto del mando se desvía de la protección de la persona natural para perseguir ese humo llamado interés general, dicho acto incurre en subversión o traición según el tenor literal del texto. En ese preciso instante, el velo de la legitimidad se rasga y el dirigente deja de ser un gestor, para convertirse en un simple usurpador carente de ánima para obligar al hombre libre. Esta disposición tiene un efecto fulminante sobre la interpretación de los deberes de obediencia, que pudieran aparecer en el libro segundo. Al declarar que el incumplimiento de los fines legítimos justifica la legítima defensa, el artículo 14, apartado 3, sitúa la fuente de validez del orden jurídico fuera de la propia Constitución. La hermenéutica forense nos obliga a leer todo el cuerpo legal bajo la premisa de que la persona natural conserva siempre su soberanía original, la cual recupera de forma automática ante la tiranía. Por tanto, ninguna norma de organización puede ser interpretada como una cadena, sino como una herramienta que el soberano permite que se use mientras le sea útil para su propia defensa. Al caminar hacia el consulado del mar, percibo el eco de los antiguos mercaderes que aquí descubrían el ius en cada fardo de seda. La hermenéutica del artículo 14 recupera esa visión de la praxis frente a la poiesis del legislador moderno. El apartado tercero vincula la legalidad formal a la justicia material del artículo 5, de tal suerte que la traición a los fines concretos opera como una causa de nulidad radical de pleno derecho. Esto afecta a la interpretación de la responsabilidad de los cargos públicos, pues cualquier acción que contradiga la raíz ontológica de la libertad individual debe ser tratada como un acto privado y delictivo del dirigente, desprovisto de toda inmunidad política. La mención expresa a la legítima defensa contra el tirano o usurpador dota a la persona de una potestad jurisdiccional última y suprema. Desde el punto de vista hermenéutico, esto significa que el destinatario de la norma es, al mismo tiempo, el juez de la misma. Si el resto del articulado pretende organizar un sistema de tribunales o de fuerzas de seguridad, todos ellos quedan sometidos al juicio previo de la persona natural sobre la fidelidad del mando a sus fines naturales. La organización política deja de ser un fin en sí misma para convertirse en un valladar físico, cuya permanencia depende de que no intente pisar el huerto ajeno ni violar la propiedad de lo que sudamos. En estas bóvedas, donde la arquitectura emula la perfección de una matemática divina, entendemos que el derecho no es un regalo del poder, sino el límite que el albedrío le pone a la bota del mando. El apartado tercero del artículo 14 es el recordatorio de que la soberanía reside en el actuar del hombre libre, y que cualquier estructura administrativa es un simple negocio privado de gestión. Por su jerarquía absoluta, este precepto obliga a interpretar el libro segundo como una lista de prohibiciones y límites para el dirigente, nunca como una fuente de facultades expansivas. Si la ley no sirve a la persona, no es ley, sino una agresión que justifica el uso de la fuerza en defensa de la justicia verdadera. La relación del artículo 14 con el artículo 15 es de carácter definitorio y restrictivo. Mientras que el artículo 14, apartado 3, justifica la legítima defensa ante el incumplimiento de los fines, el artículo 15 reduce dichos fines a dos esferas precisas: la legítima defensa de los derechos individuales y la gestión de los elementos comunes o bienes nacionales. Jurídicamente,
Esto significa que cualquier actuación del mando que pretenda expandirse más allá de estas dos misiones, incurre automáticamente en la subversión tipificada en el artículo 14, pues intenta suplantar el orden espontáneo de la sociedad por una ingeniería constructivista prohibida por los fundamentos del libro primero. Al vincular el apartado tercero del artículo 14 con el artículo 16, descubrimos el valladar ético y ontológico del sistema. El artículo 16 pone a la organización política íntegramente al servicio de los derechos naturales más esenciales, como la vida, la libertad de conciencia y la propiedad privada. La hermenéutica forense nos obliga a entender que el artículo 14, apartado 3, no es una mera amenaza retórica, sino el mecanismo de garantía de estos derechos. Si el dirigente lesiona el albedrío o la intimidad, su acto pierde la condición de jurídico y se convierte en una vía de hecho, que legitima la reacción defensiva del hombre libre. La soberanía, que reside en la persona natural según el artículo 14.2, se activa como escudo frente a la traición a estos fines naturales. La integridad y la unidad de la nación, declaradas en el artículo 17, se significan no como una abstracción mística, sino como un fin instrumental para la salvaguardia de la comunidad política. La relación con el artículo 14, apartado 3, impone al dirigente el deber de fidelidad a la perdurabilidad del territorio y de la nación española. El incumplimiento de este fin, ya sea por acción o omisión, es calificado expresamente como traición, activando el derecho de todo español a la legítima defensa contra quien, detentando el mando, pretenda fragmentar o entregar la soberanía que solo pertenece a las personas naturales de la nación. Finalmente, el artículo 18 cierra el círculo de los fines concretos. Al subordinar la organización política a la institucionalización de un Estado de derecho regido por criterios de estricta justicia, este precepto obliga a que los criterios de justicia prevalezcan siempre sobre los de oportunidad política. Cuando el artículo 14, apartado 3, menciona la subversión, se refiere precisamente a la inversión de esta jerarquía. Si un administrador antepone la conveniencia de su partido o su interés personal al canon de justicia material, está rompiendo el pacto de gestión que sostiene su cargo. En tal caso, la ley carece de ánima para obligar, pues lo que no nace de la justicia no tiene vida en la ley. Bajo la luz vacilante de las lámparas en esta lonja, mi espíritu se afirma en que la ley es solo el límite al mando, y el artículo 14 el valladar que protege al hombre soberano. En la quietud de este atril, confirmo que la organización no es fuente de derecho, sino un edificio cuya estabilidad depende de su fidelidad a los cimientos naturales. El apartado tercero es la viga que sostiene los artículos 15 a 18, convirtiendo el mando en una carga administrativa y no en un señorío. Cualquier interpretación que ignore esta subordinación absoluta carece de alma. El español no obedece al hombre, sino a los fines naturales, y si el fin se traiciona, el mando expira y la libertad renace con su fuerza original. No temerás el terror de la noche, ni la flecha que vuela de día, ni la peste que acecha en las tinieblas, ni la plaga que devasta a mediodía.